tratar de entender hasta donde nos resulte posible y con ello ayudarles a ustedes a entender el resultado de las elecciones de ayer en Argentina, donde independientemente de la sensibilidad editorial de los medios tanto de ese país como internacionales, hay una palabra que se repite, donde hay una coincidencia que es la de sorpresa. No se esperaba que la Libertad Avanza le fuera tan bien como le fue. Bueno, es lo que queremos conversar ahora con la analista y quien se encuentra precisamente en Argentina, Beth Gerber. ¿Cómo estás, Beth? Muy buenos días, como siempre, bienvenida. Muchas gracias por poder conversar contigo. Muchas gracias, Pato. Buenos días. Me imagino que te sorprendiste también. Sí, por supuesto, y todo mi entorno, y veníamos viendo encuestas y siguiendo, bueno, desde sectores muy politizados, pero viendo las encuestas, y la verdad es que nadie previó esto, tal como en octubre, perdón, en septiembre en la provincia, tampoco los ganadores y ganadoras previeron esa diferencia. En esta oportunidad tampoco el oficialismo preveía esta diferencia, este triunfo. Sí. Beth, yo sé que la elección de septiembre fue otra elección, no era una elección nacional, pero fue con un mes de diferencia, ¿no? Yo sé que nadie lo sabe hasta el momento con certeza, pero así tratando de esbozar, ¿qué piensas tú que pasó? No, por supuesto, salvando las diferencias, como lo has dicho, era una elección provincial de legisladores provinciales, pero era en la provincia de Buenos Aires solamente, pero esta provincia concentra el casi 40% del electorado, el 38%. Por lo tanto, se esperaba, con una diferencia tan grande de septiembre, de 14 puntos por sobre el oficialismo, era de esperar que, aunque se achicara esta distancia, que todos lo esperaban ya, no se esperaba que directamente fuera derrotado el sector que ganó en septiembre. Mm. Por poco, yo creo que es un 1%, 41-40, pero igual, de todas maneras, aunque hubiera ganado, digo, aunque hubiera sido de 0,8, no importa, claramente esa diferencia de 14 puntos desapareció o la recuperó el oficialismo. ¿Qué pasó? Creo que en primer lugar salió el PRO a la cancha, es decir, el partido de Mauricio Macri, el expresidente. Creo que en la provincia salió con fuerza el PRO. También creo que salieron, bueno, otros sectores, pero básicamente el PRO, y que quienes no eran ni quienes no estaban en un lugar o en otro de la polarización, pequeñas fuerzas sueltas, digamos, al medio, se inclinaron claramente por el oficialismo. Eso creo que es lo que pasó en primer lugar en la provincia. También creo que el listado armado desde la oposición no fue bueno, y que la interna peronista pasó la cuenta. Esto es también lo que creo. Ujú. Creo que hay un recuerdo muy traumático del kirchnerismo, y estaba muy presente en esta lista. Entonces, creo que eso también pasó la cuenta. Para explicar un poco la provincia. Después, por supuesto que esto no da cuenta de todo, hay mucho más que esto, ¿no? Hay un arrastre nacional que algo más que esto ocurrió, claramente. Sí. En el mundo kirchnerista, ya, para decirlo así resumidamente kirchnerista, pues si nos ponemos a hablar acá de las categorías políticas argentinas, Beth, vamos a estar muchas horas. Pero en el mundo Sí. kirchnerista, creí leer cuando se produjo este episodio bastante peculiar de Milei en la Casa Blanca, cómo se vio una suerte de oportunidad que hipotéticamente iba a terminar por hundir a Milei, ¿no? Entonces, ese clivaje fue discursivamente radicalizado, ¿no? Es la patria contra la interferencia extranjera. eh, Tú sabes, a eso se le dio muy fuertemente en términos argumentativos en los días posteriores al encuentro, pero parece que esta idea del todo o nada terminó favoreciendo a Milei por algún motivo, ¿no? Es como
si frente a esta disyuntiva que tuvieron muchos ciudadanos de decir, bueno, si no apoyamos al gobierno esto se va a hundir todavía más, optaron por apoyarlo. Bueno, ¿qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque, insisto, no es un clivaje que se me haya ocurrido a mí, sino que lo fue propiciando al menos los principales líderes de la oposición durante las últimas semanas. Sí, por supuesto, muchos nos preguntábamos si no era el salvataje. ¿Qué es un salvataje? Por lo tanto, digo, habla también de un fracaso en lo económico, porque fue necesario un salvataje, ¿no? Pero el salvataje de Estados Unidos, vía también mucha intervención de lobistas directa en el Congreso y con gobernadores, muchos nos preguntábamos si no era un chaleco de plomo, un salvataje de plomo, porque, a ver, intervenciones de Estados Unidos en los armados políticos de nuestros países no son nuevos, ni para Argentina ni para muchos de nuestros países, Chile incluido, no son nuevos. El tema es que esta vez fue tan abierto, ¿no? Tan evidente. Esto fue lo sorprendente en este caso, que no fuera disimulado. Existe siempre, o existen muchas oportunidades, pero es disimulado. Esta vez no, y nos preguntamos si esto no tendría que fuera tan abierto y casi grosero, porque hablaba claramente de injerencia de otro país en los asuntos políticos de un país. Nos preguntamos si no sería negativo. Yo no sé si es ir muy lejos hipotetizar que muchos lo vieron como, bueno, sometámonos porque si no, naufraga todo del todo. Creo en realidad, tiendo a creer que masivamente no tiene impacto, que es un debate más de élite. Es cierto, como vos lo dijiste, el kirchnerismo y otros sectores también, la izquierda, el progresismo, objetaron mucho esta intervención, pero a nivel masivo del voto popular y más masivo, me parece que no tiene mucha cabida esta cuestión de hasta qué punto interviene Estados Unidos. Y no hay mucha mirada de esto, porque en definitiva lo de Estados Unidos, si se viera, es un parche y tiene que ver con inconsistencias de la macroeconomía. Más aún, la semana pasada, a pesar de estos anuncios y esta efectiva intervención en el mercado del Tesoro, y también de acuerdo con el rescate extra del FMI, a pesar de esto hubo corrida cambiaria, hubo fuerte corrida cambiaria hasta el viernes, no subió el dólar por esta intervención. Entonces la macroeconomía sí está sumamente inestable, pero no es lo que se percibe. ¿Quiénes siguen este debate más fino de por qué no subió el dólar pese a la corrida? Bueno, quienes estamos o muy politizados o siguiendo más estas sutilezas no son sutilezas, pero estos detalles de los avatares político-económicos. Sí. Beth, hace algunos años, cuando en una jugada sorpresiva y que algunos consideraron genial, Cristina Fernández, siendo, qué duda cabía, la máxima líder de la oposición al gobierno de Macri, decidió no postular a la presidencia, sino a la vicepresidencia para evitar la polarización en torno a su figura. Bueno, hay algunos que atribuyen a esto el hecho de que Alberto Fernández haya ganado con relativa facilidad la presidencial. Bueno, hoy día, incluso anoche desde el balcón donde está con arresto domiciliario, Cristina Fernández sigue siendo una figura muy relevante en la política argentina. Yo te pregunto hasta qué punto ese liderazgo, que qué dudas cabe que en el pasado fue importante, que tuvo en 2 periodos la presidencia de la República, sigue siendo hoy quizás un factor que le impide a la oposición en general y al peronismo en particular rearticularse en torno a nuevas categorías para enfrentar, digo, a este gobierno con estas características. Me parece central tu pregunta, porque en efecto un problema que creo importantísimo y decisivo en esta elección, junto con el trauma tan grande del recuerdo reciente de la inflación y la inestabilidad económica, que nuevamente está por ahora parchada, ¿no? Tiene como un par de furitas nada más, pero lo tiene y opera. Entonces, junto con eso que es decisivo, creo que hay que ver qué pasó con la oposición
y claramente la polarización, no sé si es tanto en torno al peronismo o al kirchnerismo. Entonces, sí, jugaron muy hábilmente el mileísmo, el presidente y en general la Libertad Avanza, desde la estrategia comunicacional, jugó muy fuerte y se aprovechó del kirchnerismo, digamos, y se aprovechó y usó muy bien la figura de Cristina, también utilizó muy bien el hecho de que esté presa, de que esté detenida con arresto domiciliario, también todo lo que tenga que ver con sus vínculos con la corrupción. Y ahí fíjate qué arbitrario, porque en las últimas semanas el oficialismo estuvo muy golpeado por temas de corrupción y recuerdo escándalos, bueno, Libra Gate, el Karina Gate. El principal candidato de la provincia, el número uno de la lista del oficialismo, tuvo que bajarse por estar asociado al narcotráfico o por tener acusaciones de estar asociado o vinculado. Entonces, esto de ese lado no pesa, pero sí resultó mucho en el discurso, digo, contra el kirchnerismo y el discurso polarizador. Opera muchísimo. Entonces creo que es clave lo que decís porque hay una renovación pendiente del peronismo que no ocurre y en ese sentido, sí, yo creo que no es positiva, no es positivo el protagonismo de Cristina Fernández como primera figura, que también está debatido si es la primera figura, ¿verdad? Hay un liderazgo del peronismo que se debate aún entre el kicilofismo, el de Axel Kicillof de la provincia, gobernador de la provincia, y la cámpora. Y digo, la cámpora asociada al kirchnerismo. Eso no está resuelto, está pendiente y el peronismo sigue dejando en el freezer su renovación. Claro, ahora, justo te iba a preguntar por Kicillof, porque es inevitable que el oficialismo haga una lectura del resultado de la provincia como una derrota de Kicillof. ¿Cómo lo ves? Porque hay algunos que veían que a través de Kicillof eventualmente el variopinto mundo de lo que hoy es la oposición podría llegar al gobierno del 2027. ¿Cuánto afecta el liderazgo de Kicillof esto que ocurrió, Beth? Esto lo afecta muchísimo, sin duda. Ahora, tenés algo muy contradictorio ahí. Tenés el gran triunfo de octubre, que era netamente su propuesta, perdón, de septiembre, del 7 de septiembre de las legislativas, que fue netamente una propuesta y una estrategia de Kicillof, porque él propuso desdoblar, podría haber tenido las elecciones en su provincia ahora, propuso desdoblar y se llevó este gran triunfo. Ahora esta gran derrota. Ahí hay también una interna peronista fuerte en cuanto a que allí operó más Kicillof y aquí operó y desplegó su estrategia y aquí el kirchnerismo, con un candidato además primero en la lista que fue Cayana, canciller en gobiernos kirchneristas. No quiero hacer con esto una asociación lineal, perdieron por Tayana, esto no es así, mucho más complejo que aquello, pero digo, esto también tiene que ver con esta interna peronista que no se resuelve. De todas maneras, por supuesto que le raya la pintura a Axel Kicillof, esto sin duda, porque han perdido, bueno, el peronismo ha perdido en la provincia en la que debía ser más fuerte. Lo que pasa es que en esta interna la atribución de responsabilidades de cuáles fueron los despliegues y los movimientos es bastante dispar. Y nuevamente queda pendiente la disputa por el liderazgo del peronismo. Axel lo disputa con la Cámpora y con Máximo Kirchner, esto sin duda, y tiene una interna fuerte con Cristina. De hecho, no fue sencillo que lograran digo, un gesto de unión en la última semana. Sí. Bueno, estamos conversando con Beth Gerber, quien está en Argentina en este momento. No puede sino producirme al menos un poquito de envidia aquello, pero está ahí en Argentina siguiendo personalmente las elecciones. Beth, a veces todos corremos el riesgo de sobreinterpretar políticamente. O sea, la interpretación más básica del resultado de ayer es que el pueblo le dijo a Milei, presidente, haga lo que vino a hacer, ¿no? Pero hay quienes dicen
quizás no le está diciendo eso, le está diciendo que lo haga, pero con ciertos cuidados. Y te lo pregunto porque en las semanas previas el Congreso, que ahora va a tener una modificación en su composición, ya le había bloqueado dos cuestiones que eran importantes, donde se estimó que estaba yendo más allá de la raya. Una, el recorte a los jubilados, y otra, el recorte a la salud pública, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que piensas que le dijo el pueblo ayer a Milei? ¿Le dijo, presidente, vamos, dele, arrase con el Estado, o tú interpretas algo matizado o distinto? No, claro, ahí cuando vos decís haga lo que vino a hacer y uno se pregunta qué vino a hacer, Ujú. ¿no? En prolijar la macroeconomía, claro, en prolijar la macroeconomía y hay acuerdo con que lo venga haciendo, que recorte lo que pueda hacer, lo que resulte excesivo y lo que resulte mal gasto, sin duda. La motosierra, ojo, con la motosierra, digo, la mitad de la población sigue sin estar de acuerdo, ¿verdad? Yo no estoy relativizando su triunfo, pero la mitad dice que no. Y un 40 dice que sí, la mitad dice que no y sigue saliendo a las calles, etcétera. Y esto se inscribe también, digo, hay un discurso que evidentemente y un modo que a sus fans, que no son pocos, son más de los que creíamos, le cierra y le viene muy bien, ¿no? Y yo escuchaba tu editorial, esto tiene que ver con discursos polarizantes, etcétera. Me Claro. prende muy bien, La y superioridad discursos de moral. odio. Sí, claro. Discursos de odio. Prende muy bien. Bueno, Milei tiene poco, viste, de superioridad moral, pero no, digo, no porque no lo tenga él, sino porque en sus discursos no le importa hablar, digo, contrariamente a valores básicos. Él hace una jactancia de la crueldad, habla muy groseramente, habla, digo, incluso incluye cosas de abusos sexuales, ¿no? Hace referencias muy terribles en ese sentido. Es lo contrario a la corrección política y le resulta en su fanaticada. Ahora, hay la mitad de la población que no está de acuerdo con los recortes, que sigue saliendo a marchar. Hay jubilados, ¿no? Que se ven muy perjudicados, la salud y la educación pública. Entonces, hasta ahora en el Congreso, y él sufrió reveses importantísimos, no logró pasar sus vetos, ¿no? Vetos a, por ejemplo, o leyes de apoyo al financiamiento de la educación pública, de la salud pública, de aumentos en las jubilaciones. Necesita un tercio al menos de la votación en el Senado y en diputados para eh, frenar aquello, para lograr pasar sus vetos. No tiene todavía un tercio, ¿sí? Es posible que lo logre porque está muy cerca y porque está empoderado y entonces puede aliarse, no, conseguir aliados para lograr ese tercio importantísimo, que le permita vetar otras reformas y leyes del Congreso. Pero todavía no lo tiene. Yo creo que va a seguir siendo importante esta resistencia, que no es menor, pese a este revés. Y no olvidamos también que son elecciones de medio término, y también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente. Eh, Creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? No es que toda la Argentina esté diciendo adelante con las reformas, digo, con los recortes irracionales. Están diciendo, por favor, yo creo que el mensaje central es, por favor, que no vuelva la inflación. Ujú. Y no hay ahí una lectura fina de qué costo está teniendo por ahora que no vuelva la inflación. Por ahora se está logrando gracias a intervenciones en el mercado cambiario. Esta es la receta eh, más básica de lo que está Claro. resultando ahora. Claro, pero esa Pero yo creo receta no es que ese es el sostenible en mensaje el... central. Por favor, que no vuelva la inflación. Sí, para que se entienda, porque a nosotros no nos ha tocado, no hemos tenido descontrol inflacionario en Chile en las últimas décadas. Una vez yo iba en un taxi en Mendoza y el taxista me dijo, es que señor, usted no sabe lo que es recibir el sueldo el día 30 y no saber cuánto vale realmente lo que uno ganó. Bueno, cualquier familia que se ponga en ese escenario podrá entender por qué la inflación es un drama
para las personas y muy especialmente para las personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Así es que lo digo nomás porque siempre hay que encontrarle racionalidad política a las decisiones del pueblo, ¿no? Bueno, lo de Argentina nos va a seguir dando para conversar mucho más. Por de pronto, Beth Gerber, te queremos agradecer como siempre. Un abrazo, que esté bien el resto de tu estadía en Argentina y nos reencontramos pronto. Muchas gracias, un abrazo, Pato, un gusto como siempre. Que estés muy bien. Bueno, ahí estaba Beth Gerber analizando la elección en Argentina con todas estas complejidades y otras, ¿ah?, que hemos tratado de recorrer en estos minutos. Vamos a ir a un alto muy breve, por supuesto, y a la vuelta nuestro panel de conversación de cada día.